La historia oculta jamás contada de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, uno de los más grandes genios del cine mexicano que dejó una huella trascendental con programas que han llegado hasta el país de Japón. Ramón Sanjaneo, Ramón Sensateo. Dejó a su primera esposa por doña Florinda. Su vida estuvo llena de escándalos y traiciones por parte de sus amigos y socios. Carlos Villagrán y la Chilindrina intentaron quitarle el trabajo que con tanto esfuerzo consiguió. Lamentablemente, uno de ellos lo logró. El día de hoy te contaré cómo es que se hizo millonario con sus programas de televisión. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su madre ejercía la profesión de secretaria y era bilingüe. Su padre ejercía el oficio de pintor e ilustrador. El nacimiento de Roberto Gómez Bolaños fue todo un milagro, ya que su madre tomó accidentalmente un medicamento para aliviar la gripe, pero este medicamento hizo muy complicado su embarazo. Su hermano era doctor y le recomendó el embarazo para que ella no tenga problemas graves. Pero ella se negó y sin querer queriendo nació Roberto Gómez Bolaños. A Roberto le encantaba caminar por la colonia del Valle junto a sus amigos de la infancia. En ese entonces era un lugar poco habitado. Mientras cursaba la escuela primaria, encontró varios de sus talentos. Uno de ellos era la pintura, la cual le enseñó su padre, y otro era el boxeo. Esta última habilidad la encontró porque de vez en cuando era partícipe de varios pleitos y riñas entre niños, pero su pequeña estatura le daba un poco de vulnerabilidad, y por esta misma razón es que no le dio mucha importancia al boxeo porque pensó que era una desventaja tener una baja estatura. En su juventud, estudió ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de México. Jamás se graduó de esta carrera, pero llegó a ejercer el oficio de ingeniero en una empresa de construcción. Pasó el tiempo y en los años 50, Roberto Gómez Bolaños empezó una carrera como guionista de películas y programas de televisión cuando tenía apenas 22 años. Sus trabajos más importantes fueron la escritura de guiones para el dúo de Viruta y Capulina. Con estos dos actores también empezó una carrera como actor, ya que apareció en la obra Dos criados malcriados del año 1960. Gracias a su gran habilidad por escribir excelentes guiones de cine y películas, un día el director de cine Agustín Porfirio Delgado quedó impresionado por la capacidad de Roberto. Mencionó que él tenía el talento de un William Shakespeare, pero como Roberto era de baja estatura lo apodó Shakespearecito, que más tarde se simplificaría como Chespirito. Para el año de 1968, la televisión independiente de México, que más tarde tomó el nombre de Televisa, empezó a transmitir programas de televisión y a Chespirito le ofrecieron una gran oportunidad laboral. Chespirito podría tener media hora a la semana durante los sábados para escribir y producir lo que él quiera. Chespirito creó el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este programa fue todo un éxito y los directivos le dieron otra media hora más a la semana durante los días lunes a las 8 de la noche. No fue nada fácil para Chespirito, ya que ahora tendría media hora más, o sea, una hora en total. Este programa se convirtió en un aburrido programa con chistes absurdos. Roberto pensó en una idea nueva e innovadora para esta oportunidad que le había dado Televisa. Chespirito creó el programa del Chapulín Colorado. El objetivo principal que tenía Chespirito con el programa del Chapulín Colorado era crear un superhéroe que tenga características opuestas al clásico estereotipo de superhéroe norteamericano. Creó un superhéroe con cualidades humanas que inspirara e hiciera reír al público. Televisa le dio más espacio a Roberto y él creó otros programas como Los Caquitos, Los Chifladitos y El Dr. Chapatín. Los actores más sobresalientes de sus programas fueron Ramón Valdés, Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán. Debido al gran éxito que estaban teniendo sus programas, Roberto decidió dar el siguiente paso que cambiaría por completo la historia de la televisión mexicana. En el año 1972 creó el programa del Chavo, un niño huérfano que vivía en una vecindad mexicana y que hacía travesuras en donde participaban sus amigos y sus vecinos. Durante 20 años sin interrupción, el espacio de Chespirito semana tras semana, cada día lunes presentaba media hora del Chapulín Colorado y media hora del Chavo del Ocho. Este increíble éxito de Roberto Gómez Bolaños le abrió las puertas del mercado internacional a la televisión mexicana
porque el programa del Chavo del Ocho se empezó a transmitir en varios países de Latinoamérica, posteriormente a Estados Unidos, España y algunos otros países de los cuales jamás te imaginarías. Ramón Sanjaneo, Ramón Sensateo. Durante los años de 1977, todo el elenco del Chavo del Ocho realizó una gira por Latinoamérica. Visitaron países como Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Bolivia y Perú. Sin duda alguna, el Chavo del Ocho se convirtió en un ícono de la cultura popular latina, pero no todo fue bueno para Roberto ni para los programas que estaba realizando. Empezó a tener algunos problemas con algunos actores del Chavo del Ocho. El primer problema que se le presentó fue la renuncia de Carlos Villagrán en 1978. El actor que representaba a Kiko se fue del programa por diferencias con Chespirito. Carlos Villagrán intentó realizar un programa con el personaje de Kiko, alegando con Roberto Gómez Bolaños de que los derechos del personaje de Kiko le pertenecían, pero al ser Roberto el que escribía el programa, logró ganar la demanda en el juicio. Carlos Villagrán se unió a una cadena independiente de Venezuela y durante los siguientes años interpretó a un personaje muy parecido a Kiko, pero con algunos pequeños cambios en su vestimenta. Después de la salida de Kiko, el programa del Chavo del Ocho bajó de calidad y la convivencia entre sus personajes fue muy diferente. Al poco tiempo de que Carlos Villagrán se fuera del programa, se sumó Ramón Valdés un año después, en 1979. Trabajó por un tiempo con Carlos Villagrán en Venezuela, y aunque regresó para hacer una colaboración especial en el programa del Chavo del Ocho, en 1988 falleció a causa de estómago. Después de que se fue Don Ramón, el programa perdió completamente su magia, ya que este era el personaje favorito por muchas personas. El Chavo del Ocho se siguió produciendo hasta 1992, año en el cual Roberto Gómez tomó la decisión de marcar el fin del proyecto para realizar nuevas producciones. Fue aquí donde se le suscitó otro problema. María Antonieta de las Nieves se dio cuenta de que el hijo de Roberto Gómez Bolaños había olvidado renovar los derechos de los personajes. La actriz que representaba a la Chilindrina se aprovechó de esto y registró los derechos de la Chilindrina como propios. De esta forma es como pudo seguir interpretando a la Chilindrina en otra serie y en diversas obras de teatro. Para el año de 1989, Chespirito se divorció de su primera esposa, Graciela Hernández, mujer con la que tuvo 6 hijos, y a los pocos meses después, se reveló al público la relación que tenía con Florinda Mesa. Se dice que su noviazgo había iniciado en la gira por Chile en el año de 1977, pero se casaron hasta el año del 2004. Fue en el año del 2006 cuando salió a la televisión una serie animada del Chavo. Roberto participó como productor y esta serie finalizó en el año del 2014 contando con 7 temporadas. Después de varios años de haber sido un increíble productor de televisión y un excelente comediante, lamentablemente Roberto falleció en Cancún, México, el 28 de noviembre del 2014 a la edad de 85 años. La causa principal fueron infecciones respiratorias causadas por su mal hábito con el cigarro. Sus amigos y familiares más cercanos le dieron un homenaje en Televisa San Ángel, lugar que fue la casa de todas las producciones de Chespirito. Tuvo una misa privada y posteriormente su cuerpo fue llevado en un cortejo fúnebre hasta el Estadio Azteca. Mucha gente que estuvo presente se disfrazó de sus personajes más emblemáticos para darle el último adiós. Roberto Gómez Bolaños fue un increíble genio mexicano. Sus producciones llegaron a toda Latinoamérica y a gran parte del mundo, creando un legado televisivo que hizo historia y seguramente seguirá haciendo historia.